Hola, gente amiga. Hemos decidido comenzar este ciclo del espacio semanal con un tema que da para dividirlo en dos partes, porque hay mucha información. Y si bien la realidad nos alimenta con muchos temas que serían importantes de tratar y que los vamos a tratar en este ciclo semanal, pero ahora iniciaremos con una cuestión que abre panoramas nuevos. Hablaremos de microbiota, de fibra vegetal, de almidones. Porque en nuestras recomendaciones para llevar adelante una alimentación fisiológica durante el tránsito del proceso depurativo, sugerimos siempre eliminar dos generadores de inflamación y de parasitosis. Nos referimos a la proteína animal y a los almidones. En el primer caso, por su efecto putrefactivo. En el segundo caso, por el efecto inflamatorio y parasitario de los azúcares anaerobios, que serían los almidones que fueron cocinados. O sea, anaerobios quiere decir que no tienen oxígeno por efecto de la cocción que evapora el agua y evapora el oxígeno. Ahora las nuevas investigaciones sobre el microbioma confirman esto, pero por otro lado abren una posibilidad de utilización saludable por vía de los almidones resistentes. Y también tenemos que considerar la importancia de la fibra vegetal. Por tanto, comencemos con esta primera parte del informe. Recordemos que los saberes sobre microbiota tuvieron su despertar hace poco más de una década, a partir de las derivaciones de la secuenciación del genoma humano. Los recientes conocimientos sobre el sistema bacteriano apuntan a cuestiones trascendentes. El ecosistema microbiano basa su poder y su eficiencia en función a la diversidad de su población, o sea, diversidad de especies que componen esa población. Por otro lado, a su conocida tarea digestiva se suma en importancia la producción de subproductos metabólicos por parte de estos microorganismos, estas bacterias que generan sus productos metabólicos, sus metabolitos. Ahora bien, aquí se refuerza la línea divisoria de agua entre las bacterias sacarolíticas y las proteolíticas. Pueden sonar términos muy técnicos, pero son las que están presentes en mayor parte en la fermentación, sacarolíticas, y en la putrefacción, las proteolíticas. Las primeras son las que procesan azúcares y las segundas son las que procesan la proteína animal. Las sacarolíticas generan metabolitos de extrema importancia y utilidad, los llamados ácidos grasos de cadena corta, de los cuales nos ocuparemos más adelante por su rol clave y por su importancia. Por el contrario, las proteolíticas generan metabolitos tóxicos, toxinas urémicas que se convierten en toxinas nefrovasculares, afectando la función renal y la función cardíaca. Esto confirma y estudios de la Universidad de Harvard cuando experimentaron cambios radicales en dieta, evaluados tras solo 5 días de alterar drásticamente la dieta de vegetarianos con la proteína animal y de los carnívoros con vegetales. Los primeros, o sea, los que eran vegetarianos y consumieron proteína animal, mostraron más promotores de inflamación y más colesterol en las arterias. Los segundos, o sea, los carnívoros que comían vegetales, mostraron más desarrollo de bifidobacterias y de marcadores antitumorales. Pero atención, no es cuestión de caer en una simple demonización de la proteína animal, sino de comprender la función de las bacterias probióticas. Y para ello hay que profundizar en el nuevo conocimiento sobre estos microorganismos. Vamos a partir de una base. Todos los alimentos, todos, animales y vegetales, traen consigo una carga probiótica, o sea, una carga de bacterias implícita en sus tejidos. Obviamente hay que entender cuál es la función de estas bacterias. Básicamente están presentes en los tejidos. ¿Para qué? ¿Para qué están presentes en los tejidos de estas bacterias? Para generar la descomposición y el posterior reciclado de la materia. Las estructuras animales se reciclan por vía de la putrefacción, mientras que la materia vegetal lo hace fundamentalmente por vía de la fermentación. O sea, los tejidos animales y vegetales que han cumplido una función se tienen que degradar. Lo animal se degrada por putrefacción, lo vegetal se degrada por fermentación. Por eso hay bacterias putrefactivas y fermentativas en estos tejidos. Y esto claramente define el aporte que recibe nuestro organismo frente a la ingesta de materia animal respecto a los vegetales. Recientes estudios demostraron que una simple manzana nos aporta 100 millones de probióticos orientados a la fermentación. Reitero, una manzana,
100 millones de probióticos fermentativos. Cuando fermentamos un repollo en sal para hacer un chucrut, por ejemplo, ¿de dónde proviene la riqueza bacteriana que hallamos en el producto final 15 o 20 días después que se sucedió el proceso de la fermentación? Esas bacterias estaban en el tejido del repollo, o sea, en la estructura vegetal, ya estaban. Simplemente al poner una condición de salinidad, se establece un desarrollo de ciertas bacterias que van a transformar, van a predigerir ese repollo y le van a cambiar el sabor, van a cambiar la textura, pero sobre todo van a potenciar su efecto nutricio. Ahora, volviendo a la putrefacción, cuando consumimos proteína animal, el efecto de los subproductos de dicho metabolismo nos sería casi letal, de no ser por las bacterias, bacterias como los clostridios, las Escherichia, los proteus, que están especializados en el manejo de la histamina, del amoníaco, del ácido úrico, de la tiramina, una sustancia que irrita el sistema nervioso, baja las defensas, genera taquicardia y angustia, los uratos, los oxalatos, la cadaverina, la putrescina. Obviamente que esta atenuación de los daños no es absoluta, ya que no pueden impedir la inhibición de nutrientes, el efecto del estreñimiento y la generación de cálculos a partir del ácido desoxicólico. Cuestiones que están presentes en humanos con dietas carnívoras. Estos daños no se advierten en animales carnívoros por su diseño específico para esta materia nutricia. Pero bueno, hablemos del término probióticos, que en realidad habría que desarmarlos en tres partes: los prebióticos, los probióticos y los posbióticos. Entonces, un aspecto significativo sobre la función bacteriana y su desarrollo son estos tres prefijos: pre, pro y post. Los prebióticos son los alimentos que nutren a las bacterias. En realidad es la materia nutricia no asimilable por el organismo, por nuestro organismo, incorrectamente englobada bajo el término de fibra, pero que en cambio es aprovechada por los microorganismos intestinales que nos devuelven mejoras funcionales y nutricias, sobre todo a nivel del intestino grueso. Estas fracciones que nosotros no digerimos, o sea, no aprovechamos, digieren las bacterias, pero nosotros no las aprovechamos, forman parte de nuestros alimentos fisiológicos: las frutas, las hortalizas, las semillas, las algas. Y esto no es casualidad, sino una consecuencia evolutiva. Pero donde lo vemos más claramente es en la fibra soluble, o sea, aquella que se disuelve en el agua, a diferencia del famoso salvado, que es insoluble, que sería como una especie de aserrín. Los mucílagos de la chía, del lino, de las algas marinas, resultan el mejor ejemplo. También lo vemos en sustancias como la inulina, componente principal del prebiótico topinambur, o de raíces como la chicoria. Asimismo, hay fibras vegetales insolubles que, en función de la mayor diversidad de cada microbioma, logran ser metabolizadas y liberan un contexto nutricio, lo cual echa por tierra aquello de que la fibra tiene un valor calórico cero. Otro ejemplo de fracciones prebióticas lo tenemos en la leche materna, donde el 21% de su volumen está compuesto de estas fracciones de los llamados oligosacáridos, que están destinadas al desarrollo de las bifidobacterias que tienen que colonizar el intestino del lactante. Y también hay que hacer referencia a nutrientes que activan estos procesos, como los ácidos grasos omega 3 o los polifenoles, que son antioxidantes. En general, la presencia de fibra en los alimentos promueve una mayor diversidad de microbiota. Esta diversidad de vegetales traen consigo una carga probiótica, pero además dan materia para el desarrollo de bacterias saludables como los lactobacilos, las bifidobacterias, las probotelas. Por su parte, la diversidad bacteriana incrementa la producción de los ácidos grasos de cadena corta: propionato, butirato, acetato, que son sustancias que no están en los alimentos, pero sí son subproductos metabólicos o metabolitos de bacterias que se tienen que desarrollar en el colon. El primer efecto de los ácidos grasos de cadena corta es la obvia acidificación del ambiente colónico, lo cual evita el desarrollo de patógenos inflamatorios y de cepas peligrosas, como la Escherichia, la Salmonella, con lo cual evitaríamos caer en la disbiosis, que es la alteración del equilibrio microbiano, y así se disminuye la inflamación, pero también las afecciones gastrointestinales, cuando se produce el desarrollo de una bacteria que no es la benéfica.
Y a eso le llamamos, la llamamos de distintas formas, pero en general son afecciones gastrointestinales. Este proceso se retroalimenta cotidianamente al multiplicarse el número de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, lo cual también aumenta la eficiencia productiva individual de cada bacteria, dado que se van haciendo cada vez más fuertes y entrenadas para la tarea, o sea, se hacen específicas de esta tarea. Esto podría compararse a una persona haciendo entrenamiento físico, que logra mejoras semana a semana, pero que pierde lo que logró si se deja, si abandona la práctica. Aquí comprendemos la importancia de sostener el aporte de fibra alimentaria en nuestra alimentación y sobre todo diversas fibras, diversas estructuras vegetales. Otro efecto de los ácidos grasos de cadena corta es la producción de energía. Y esto se percibe en la regeneración y fortaleza de las células que componen nuestra mucosa intestinal, los enterocitos o colonocitos. Hay un mito nutricional respecto a que la fibra no genera energía. Claro, todo depende de la microbiota que la procesa. Y si hay orden microbiano, se estima que podemos lograr el 10% de nuestro requerimiento calórico a través de estos ácidos grasos de cadena corta generados por efecto de la fibra metabolizada por las bacterias. Pero si hablamos de los enterocitos, de las células que componen nuestra mucosa intestinal, estas células obtienen el 70% de su energía, de la energía necesaria, a través del butirato, uno de los ácidos grasos de cadena corta. Con enterocitos potentes se fortalecen los vínculos, los links, que hacen que estas células puedan proteger, que hagan la barrera intestinal y que por tanto se disminuye la excesiva permeabilidad, que es causa principal del ensuciamiento. La excesiva permeabilidad o la mucosa intestinal demasiado permeable es la causa profunda de la inflamación digestiva. Llamémosle síndrome de intestino irritable, pero por lo general las personas siempre refieren a que están inflamados. Y esto requiere un aumento también del ensuciamiento crónico, porque pasan por esta mucosa demasiado permeable, hay un paso indiscriminado de sustancias tóxicas al flujo sanguíneo. Siguiendo con los beneficios de estos ácidos grasos de cadena corta, que serían los postbióticos, ya los generados por los prebióticos alimentados por fibra prebiótica, recientes investigaciones muestran su capacidad para modular o inhibir ciertos marcadores inflamatorios que están exacerbados en un ambiente disbiótico y que generan la hipersensibilidad del sistema inmunológico, lo que llamamos normalmente como alergia o intolerancia alimentaria. Se sabe que los ácidos grasos de cadena corta interactúan con las células del sistema inmune. Recordemos que el 90% de nuestra inmunología está en los intestinos. Y esto se ha comprobado en patologías como la enfermedad de Crohn. Estas personas sufren obviamente de disbiosis, sobre todo disminución de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. Y se incrementan los patógenos, como la peligrosa Escherichia coli, que es altamente invasiva. Con la remediación de la microbiota y la introducción sostenida de fibra alimentaria, estas patologías remiten visiblemente, como lo demuestran varios estudios. Pero también los ácidos grasos de cadena corta han brindado evidencias en otras patologías como el cáncer. El butirato logra inhibir la multiplicación de células tumorales, sobre todo en cáncer colorectal, o sea, cáncer de colon o de recto, en cáncer esofágico y en cáncer de mama. Esto se ha corroborado en varios estudios donde la referencia estuvo dada por incrementos sustanciales de fibra dietética prebiótica en la alimentación. También hay evidencia reciente en diabetes, en sobrepeso, obesidad, en hígado graso, en afecciones cardiovasculares y en la recuperación de la claridad mental, la memoria, el aprendizaje. Esto último se aprecia en los casos de Alzheimer, porque se bloquea la producción de la placa amiloide en el cerebro. Se aprecia también en el Parkinson y en niños con hiperactividad o déficit de atención. O sea, son muchas cuestiones a tener en cuenta. Y por supuesto, esta es la primera parte de este informe. Semana próxima ahondaremos en los temas que llaman un poco la atención porque ahí hablaremos de los almidones resistentes y hablaremos de toda la complementación. Pero ahora lo importante es que nos quede claro esto. Dentro del intestino tenemos que tener
prebióticos, fibra prebiótica, tenemos que tener probióticos, o sea, las bacterias, y tenemos que tener una amplia producción de posbióticos, que es lo que nos referimos recién como ácidos grasos de cadena corta, que son uno de los tantos metabolitos. La vitamina B12 también es un metabolito que generan los probióticos cuando están alimentados de fibra prebiótica. Por eso en la segunda parte vamos a hablar más de la fibra prebiótica y las distintas formas que tenemos de incrementar su presencia en nuestra alimentación fisiológica cotidiana. ¿Para qué sirve todo esto? Como decimos siempre, para que podamos tomar mejores decisiones. Hasta la semana próxima.